Vivimos en la era del estrés recreativo. Llegas de trabajar 8 horas, te sientas frente a tu consola y ¿qué haces? Gestionas inventarios, te preocupas por el loot, sudas porque un francotirador invisible te puede borrar 40 minutos de progreso en un segundo. Los videojuegos modernos se han convertido en un segundo trabajo. Pero luego está Nintendo. Hoy, en Psique y Píxeles, no vamos a hablar de gráficos, ni de teraflops, ni de guerra de consolas. Hoy vamos a hablar de ansiolíticos digitales. La tesis de este video es peligrosa. Nintendo no te vende videojuegos, te vende seguridad. Te vende un búnker psicológico diseñado para desactivar tu amígdala y regresarte a un estado donde el fracaso no existe y el mundo no duele. Bienvenidos a la ingeniería de la confianza. Para comprender por qué un mando de Nintendo se siente seguro antes de incluso tocarlo, debemos descender al nivel más fundamental de la percepción humana, el reconocimiento de patrones y formas. En 1929, el psicólogo de la Gestalt Wolfgang Kogler y posteriormente los neurocientíficos Ramachandran y Hubbard identificaron un fenómeno transcultural conocido como el efecto Bouba-Kiki. El experimento es engañosamente simple. Se presentan dos formas abstractas, una redondeada y curvilínea y otra puntiaguda y angulosa. Se pide a los sujetos que asignen los nombres Bouba y Kiki a estas formas. Los resultados son asombrosamente consistentes. Entre el 95% y el 98% de las personas, independientemente de su idioma nativo o cultura, asocian la forma redonda con Bouba y la forma picuda con Kiki. Este fenómeno revela una sinestesia fundamental en el cerebro humano. El sonido Bouba requiere que la boca adopte una forma redondeada y relajada, produciendo un sonido suave y continuo. El sonido Kiki, por el contrario, requiere una constricción brusca y angular del tracto vocal, produciendo un sonido plosivo y agudo. Pero las implicaciones van más allá de la lingüística, se adentran en la psicología evolutiva. En la naturaleza, las formas angulosas y puntiagudas, Kiki, suelen indicar peligro, espinas, garras, colmillos, rocas afiladas, armas. El cerebro primitivo, específicamente la amígdala, procesa estos estímulos visuales con un nivel basal de alerta o amenaza. Por el contrario, las formas redondeadas, Bouba, están asociadas biológicamente con la seguridad, la nutrición y la vida. Las frutas maduras, los cuerpos de bebé, los guijarros de río, las nubes. Nintendo ha capitalizado este sesgo neurológico con una presión quirúrgica. Si analizamos la silueta de Mario, el icono de la compañía, nos encontramos con una acumulación fractal de círculos. La nariz esférica, los ojos ovalados, la barriga prominente, el bigote curvado, la gorra bombada. No hay ángulos agudos en Mario, es un diseño puramente Bouba. Esta filosofía se extiende a casi todo el elenco de protagonistas de Nintendo. Kirby literalmente es una esfera rosa, la encarnación platónica de la seguridad y la amistad. Yoshi es una colección de cilindros y esferas suaves. Incluso los vehículos en Mario Kart tienden a formas curvas y blandas. Al saturar el campo visual del jugador con formas Bouba, Nintendo envía una señal constante y subliminal al sistema nervioso parasimpático del jugador. Aquí no hay amenazas reales, este es un entorno seguro. Esto reduce la barrera de entrada emocional. Un niño o un adulto estresado se siente instintivamente atraído por estas formas porque prometen una interacción libre de dolor físico o psicológico. La distinción se vuelve dramática cuando comparamos este lenguaje de diseño con el de los competidores que buscan el realismo o la fantasía de poder hardcore. Tomemos a Kratos de la saga God of War, especialmente en sus primeras entregas, o a Sephiroth de Final Fantasy VII. Estos personajes son la definición de Kiki. Sus diseños están dominados por triángulos invertidos, que sugieren inestabilidad y dinamismo agresivo, líneas rectas, bordes afilados en armaduras y armas, y rasgos faciales angulosos. Incluso cuando Nintendo diseña villanos, como Bowser, aplica un filtro de seguridad. Aunque Bowser tiene cuernos y pinchos, elementos Kiki necesarios para detonar amenaza, su silueta general es redondeada, su hocico es curvo y sus proporciones son caricaturescas. Esto lo mantiene dentro del reino de la amenaza lúdica en lugar del terror genuino. Es un monstruo con el que se puede jugar,
no uno que te va a devorar. La aplicación del efecto Bouba se extiende al hardware físico. La Nintendo GameCube es el ejemplo más literal. Un cubo compacto, duradero, con un asa. El asa no era funcionalmente necesaria para una consola doméstica, pero semióticamente era brillante. Decía, llévame contigo, soy un juguete, soy portátil, soy seguro. La Nintendo Switch continúa esta tradición. A diferencia de las formas alienígenas y monolíticas de la PlayStation 5 o la agresividad industrial de los PC gamers, la Switch tiene bordes redondeados, materiales que se sienten agradables al tacto, son plásticos mate de alta calidad y un tamaño que invita a la intimidad. Los Joy-Con, con sus colores neón asimétricos, rompen la seriedad tecnológica. Al sostener una Switch, el usuario no sostiene una pieza de alta tecnología intimidante, sostiene una ventana a un mundo seguro. El uso del color en Nintendo refuerza la seguridad visual. Mientras que la era de la PlayStation 3 y la Xbox 360 se definió por la estética Real is Brown o el realismo es marrón gris, para transmitir seriedad y madurez, Nintendo se mantuvo firme en el uso de colores primarios saturados. La psicología del color nos dice que los colores brillantes y saturados, el rojo, el azul, el amarillo, evocan energía, optimismo y claridad. Los entornos de Super Mario Odyssey o Breath of the Wild son legibles al instante. No hay que esforzarse para distinguir al enemigo del fondo, un problema común en shooters realistas que aumenta la carga cognitiva. Esta claridad visual reduce el estrés del procesamiento visual. El cerebro no tiene que trabajar horas extra para decodificar la amenaza. La amenaza es de color rojo brillante y camina lentamente. Esto permite que el jugador se relaje y entre en un estado de flujo más fácilmente. Para entender cómo Nintendo logra que millones de personas se identifiquen con un fontanero italiano que salta sobre tortugas, debemos recurrir a la teoría del cómic de Scott McCloud, expuesta en su obra seminal Understanding Comics o Entender el cómic. McCloud propone una herramienta analítica llamada el Gran Triángulo. Los tres vértices son: 1. La realidad. Es la representación fotorrealista del mundo tal como lo vemos. 2. El lenguaje o el significado. La abstracción total donde la imagen es un símbolo, las palabras, las letras. 3. El plano de la imagen o la abstracción. Arte abstracto que no intenta representar nada más que formas y colores. La mayoría de los personajes de Nintendo habitan en una zona específica, la línea que va de la realidad hacia el significado, inclinándose fuertemente hacia la iconicidad. McCloud argumenta que cuanto más simple y cartonesca es una cara, cuanto más se aleja de la realidad fotográfica, más universal se vuelve. Cuanto más caricaturesca es una cara, más gente se puede ver reflejada en ella. McCloud describe un fenómeno crucial. Cuando miramos una foto realista de una persona, vemos a otro. Vemos a alguien con una identidad específica separada de la nuestra. Pero cuando vemos un círculo con dos puntos y una línea, una cara icónica, no vemos a otro, nos vemos a nosotros mismos. La simplicidad del diseño actúa como un vacío que el espectador llena con su propia identidad. Nintendo utiliza esta teoría del enmascaramiento de manera magistral. Mario es un ícono. Su falta de diálogo complejo, su historia mínima y su diseño visual simplificado permiten que el jugador lo use como una máscara. No estamos controlando a Mario, somos Mario. La barrera entre sujeto y objeto se disuelve. Esto es fundamental para la tesis de la seguridad. En un juego hiperrealista con un protagonista muy definido, por ejemplo Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, el jugador es un espectador de la vida de otro. Hay una fricción constante entre lo que el jugador quiere hacer y lo que el personaje haría. En los juegos de Nintendo, esa fricción es mínima. La máscara se ajusta perfectamente, proporcionando un refugio seguro para la psique del jugador. El realismo gráfico conlleva un riesgo psicológico conocido como el valle inquietante. Cuando una representación humana se acerca a la perfección, pero no la alcanza totalmente, provoca una respuesta de repulsión y miedo en el observador. Es una señal biológica de algo está mal aquí, puede ser una posible enfermedad o muerte. Nintendo evita sistemáticamente el valle inquietante, manteniéndose en el reino de lo estilizado. Zelda Breath of the Wild no intenta parecer real, intenta parecer una pintura en movimiento. Al evitar la pretensión de realidad, Nintendo evita activar los detectores de anomalías del cerebro. El mundo es coherentemente artificial y por lo tanto seguro. No hay cadáveres hiperrealistas, no hay texturas de piel inquietantes, todo es una representación artística segura. McCloud también señala una técnica común en el manga japonés.
personajes icónicos sobre fondos realistas. Esto permite una identificación fácil, el personaje simple, mientras se sitúa al lector en un mundo que se siente visceralmente real, el fondo detallado. Este es exactamente el enfoque de diseño de los juegos modernos de Zelda y Mario. En Odyssey, Mario, que es el icono simple, viaja a New Dawn City, que es una ciudad realista y detallada. En Breath of the Wild, Link, que es un cel shade simple, explora un mundo con físicas de viento, hierba y clima simuladas con realismo. Este contraste ancla al jugador, le da un vehículo seguro, el avatar simplificado, para explorar un mundo rico y sensorialmente estimulante. Es como explorar el fondo del océano dentro de un batiscafo seguro y acogedor. La seguridad que vende Nintendo no es solo visual, es profundamente auditiva. El diseño de sonido de la compañía, liderado históricamente por genios como Koji Kondo, no busca solo ambientar, sino condicionar y recompensar el cerebro del jugador a un nivel de neuroquímico. El efecto de sonido de recoger una moneda en Super Mario Bros. Es posiblemente el audio más icónico de la historia del medio, pero ¿por qué es tan satisfactorio? Desde la teoría musical, este sonido suele consistir en dos notas rápidas, un Si, que es una B, seguido de un Mi, que es una E, en tonalidad de Do mayor, formando un intervalo de cuarta justa. Otras versiones sugieren una quinta justa o variaciones rápidas de arpegio ascendente. Lo crucial es la dirección y el timbre. Primeramente, el ascenso rápido. Los sonidos que suben dos tonos rápidamente se asocian evolutivamente con alegría, sorpresa positiva y levantamiento. 2. La frecuencia alta. Los timbres agudos y cristalinos, o los blink, se asocian con objetos pequeños, valiosos y no amenazantes. Número 3. La brevedad. Es un sonido percusivo que no interrumpe el flujo, sino que lo puntúa. Este sonido actúa como un estímulo condicionado en un esquema de condicionamiento operante, o un Skinner-Pavlov. El estímulo es ver la moneda, la respuesta es saltar y recogerla. El refuerzo es el sonido del blink más el incremento numérico en pantalla. El efecto es la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Al dispersar cientos de monedas por nivel, Nintendo crea un bucle de retroalimentación positiva constante. El juego está continuamente diciendo al jugador: bien hecho, sigue así, eres válido. En contraste con juegos punitivos donde el silencio o los sonidos de daño son predominantes, Mario es una máquina de validación auditiva constante. Otro pilar sonoro es el Sacred Chime de The Legend of Zelda, que suena al resolver un puzzle. Musicalmente, este jingle es una lección de resolución de tensión. Comienza a menudo con una armonía disminuida o ambigua que genera tensión, misterio y resuelve en una triada mayor, aumentada, brillante. Psicológicamente, un puzzle sin resolver crea una disonancia cognitiva leve que se liga al estrés. El jingle no solo señala que la puerta se ha abierto, señala la resolución de esa disonancia. Es el sonido de la inteligencia del jugador siendo validada. Proporciona un cierre emocional inmediato, transformando la ansiedad de no saber qué hacer en la seguridad de lo he logrado. El sonido clip o snap que se escucha al conectar los Joy-Con a la consola Switch y que se usa en todo su marketing es un ejemplo maestro de branding somático. Este sonido imita un cierre mecánico, un cerrojo que encaja. Psicológicamente, el sonido de algo que encaja perfectamente genera una sensación de completitud y seguridad. Indica que la estructura es sólida, que está lista. Cuando este sonido se usa en los anuncios y al encender la consola, actúa como un disparador hipnótico, un trigger. Señala al cerebro la transición del mundo real, el caótico, estresante, donde las cosas no encajan, al círculo mágico del juego, ordenado, seguro, donde todo encaja. Es un ritual auditivo que prepara al usuario para la experiencia de juego segura. Koji Kondo, el legendario compositor de Nintendo, tiene una filosofía única. El sonido debe enfatizar la fisicalidad y el ritmo de la acción, no solo la emoción cinemática. En Super Mario, la música tiene un ritmo de samba o latín que sincroniza con los saltos. Cuando la música y la acción motora del jugador se sincronizan, se reduce la carga cognitiva. El jugador siente el juego a través del oído. Esta coherencia multisensorial aumenta la sensación de control y, por ende, de seguridad. El jugador no está luchando contra el juego, está bailando con él. Mientras que la narrativa occidental y el diseño de juegos AAA a menudo se basan en el conflicto, estructura de 3 actos, planteamiento, confrontación, resolución, Nintendo estructura sus niveles basándose en la narrativa oriental clásica conocida como Kisho Tenketsu. Esta estructura es fundamental para entender por qué los juegos de Nintendo se sienten justos y seguros. El Kisho Tenketsu se divide en 4 partes. Primeramente el Ki, que es la introducción. Se introduce una idea o mecánica en un entorno seguro sin riesgo de muerte. 2. El Sho o el desarrollo.
Las mecánicas se desarrolla y se practica en un entorno ligeramente más complejo. 3. El ten, el giro o el twist. La mecánica se presenta de una forma inesperada o se combina con otra, creando un desafío nuevo. Y 4. El ketsu o la conclusión. La mecánica se domina y se integra, llevando a la meta. Koichi Hayashida, director de Super Mario 3D World, ha explicado explícitamente cómo usan esta estructura. Primeramente el ki. El nivel comienza, ves un Goomba, aprendes a saltar sobre él, no hay precipicios. Sho, avanzas, ahora hay 3 Goombas y unas plataformas sencillas, practicas el salto. Ten, de repente, las plataformas se mueven o aparecen enemigos voladores, tienes que aplicar lo aprendido en un contexto nuevo y sorprendente. Y el Ketsu, llegas al banderín final, demostrando tu maestría. Comparemos esto con el diseño de juegos como Dark Souls o los shooters competitivos. En Dark Souls, el diseño a menudo se basa en la emboscada, la sorpresa punitiva y el aprendizaje a través de la muerte repetida. La filosofía es: el mundo es hostil, adáptate o muere. En Nintendo, la filosofía es pedagógica y protectora. El diseñador no es un adversario que intenta matarte, es un maestro que intenta enseñarte. La estructura Kisho Tenketsu crea un contrato de confianza. El jugador sabe que el juego no le pedirá nada para lo que no le haya preparado antes. Esta previsibilidad estructural elimina la ansiedad de lo desconocido, la indefensión aprendida, y fomenta un estado de flujo seguro. El Kisho Tenketsu se describe a menudo como una estructura sin conflicto necesario. Aunque Mario lucha contra enemigos, la estructura del nivel no se trata de vencer al mal, sino de comprender la mecánica. El progreso es armonioso, no agónico. Esto refuerza la sensación de que el mundo del juego es un lugar de orden y aprendizaje, no de caos y guerra. La seguridad que vende Nintendo no se limita al diseño del juego, está incrustada en su estrategia de mercado. Bajo la dirección del visionario Satoru Iwata, Nintendo adoptó formalmente la estrategia del Océano Azul. El Océano Rojo es el mercado saturado donde la competencia es sangrienta. Sony y Microsoft luchan aquí por la supremacía tecnológica. Más teraflops, gráficos más realistas, juegos más violentos y complejos. Una guerra kiki. Competir aquí genera estrés tanto para la empresa como para el consumidor, que siente la presión de mantenerse al día con hardware costoso y habilidades complejas. Nintendo decidió navegar hacia el Océano Azul, un espacio de mercado no disputado. Su público, los no jugadores, los jugadores retirados, las familias, los ancianos. Para atraer a este público, Nintendo tuvo que eliminar la inseguridad de la incompetencia. Muchos adultos no juegan videojuegos porque temen sentirse estúpidos. Un mando de PlayStation 5 o Xbox con 16 botones y 2 sticks analógicos es intimidante. Es una barrera de entrada que grita: no estás cualificado. Iwata y Miyamoto respondieron con el Wii Remote. Parecía un mando de televisión, un objeto familiar y seguro que ya estaba en todos los hogares. La mecánica principal era el movimiento físico natural, agitar el brazo, no la abstracción de botones. Esto decromatizó el juego. Una abuela podía ganar a su nieto en Wii Sports bolos. Esto validó a millones de personas, ofreciéndoles seguridad social y seguridad de ego dentro del juego. Satoru Iwata encapsuló esta filosofía en su famosa cita: los videojuegos están destinados a ser una sola cosa, diversión, diversión para todos. Iwata posicionó a Nintendo no como una empresa de tecnología, sino como una empresa de juguetes y entretenimiento familiar. Un juguete es inofensivo, un ordenador es complejo y propenso a errores. Al enmascararse como juguetes, Nintendo desarmó la resistencia psicológica de los consumidores. Esta estrategia también implica un jardín vallado. Nintendo protege celosamente sus IPs y su ecosistema. No hay chat de voz abierto en la mayoría de sus juegos online, como Splatoon, lo que elimina la toxicidad y el abuso verbal omnipresentes en plataformas como Xbox Live o PlayStation Network. Nintendo sacrifica la funcionalidad social compleja en favor de la seguridad emocional de sus usuarios, protegiéndolos de la hostilidad de extraños. Para entender el valor de lo que ofrece Nintendo, debemos mirar lo que ofrece el resto de la industria. Muchos juegos modernos se han convertido en simuladores de trabajo, gestión de inventario. En Death Stranding o Starfield, el jugador pasa horas organizando menús, gestionando el peso de la carga y optimizando estadísticas. Es trabajo administrativo, el grinding y el FOMO. Juegos como Destiny 2 o Genshin Impact exigen tareas diarias repetitivas, creando una sensación de obligación laboral. Si no juego hoy, pierdo progreso. El Gear Fear. En Escape from Tarkov, el miedo a perder el equipo genera niveles de cortisol comparables a situaciones de estrés real. Nintendo rechaza casi totalmente este paradigma. En un juego de Mario, no gestionas inventario. Tienes un champiñón o no lo tienes. No hay árboles de habilidades complejos que requieran hojas de cálculo para optimizar. No hay dailies que te obliguen a fichar.
Esta simplicidad reduce drásticamente la carga cognitiva. El jugador no tiene que trabajar para divertirse. El juego es un espacio de recreo, no una oficina virtual. La ausencia de mecánicas de castigo severo o gestión burocrática permite que el cerebro descanse de las funciones ejecutivas que usa todo el día en el trabajo real. Esto conecta con el auge de los cozy games o juegos acogedores, un género que Nintendo domina con Animal Crossing. Estos juegos ofrecen regresión psicológica, permiten al adulto volver a un estado de niño donde las preocupaciones son simples: pescar, cazar insectos y el mundo es benevolente. Estudios recientes publicados en G-Mirror Serious Game sugieren que jugar a juegos como Super Mario Bros. Puede reducir el burnout o el agotamiento en adultos jóvenes al evocar una sensación de asombro infantil. No es solo nostalgia, es una restauración cognitiva. El cerebro, agotado por la ambigüedad y la presión de la vida adulta, encuentra refugio en un microentorno digital, donde las reglas son claras, los colores son brillantes y el éxito es alcanzable. Críticos sociales han tildado esto de infantilización de la sociedad, acusando a los adultos que juegan a Nintendo de negarse a madurar, el síndrome de Peter Pan o Kidults. Sin embargo, desde la psicología clínica, estas regresiones controladas pueden verse como mecanismos de afrontamiento adaptativos. En un mundo percibido como cada vez más hostil e impredecible, cambio climático, crisis económicas, pandemias, la capacidad de retirarse temporalmente a un espacio de seguridad psicológica absoluta es vital para la regulación emocional. Nintendo no infantiliza, protege. Finalmente, la seguridad de Nintendo es también una seguridad de consumo. Tras el colapso de los videojuegos de 1983, causado por una inundación de software de baja calidad, el equivalente a juguetes rotos o peligrosos, Nintendo introdujo el Nintendo Seal of Quality, o el sello de calidad de Nintendo. Este sello no era solo marketing, era una garantía. Prometía al padre y al niño: este juego funcionará, no está roto, es seguro comprarlo. Esta filosofía de producto terminado y pulido persiste hoy. Mientras que competidores lanzan juegos rotos que requieren parches de día 1, ejemplo Cyberpunk 2077 en su lanzamiento, los juegos principales de Nintendo, Mario, Zelda, suelen lanzarse en un estado de pulido técnico casi perfecto. Esto genera una confianza institucional. El consumidor sabe que Nintendo no le traicionará con un producto defectuoso. Es la seguridad de saber que el juguete no tiene bordes afilados ni piezas tóxicas. Además, la durabilidad física del hardware de Nintendo es legendaria. La Game Boy, que sobrevivió a un bombardeo en la Guerra del Golfo, es un icono de esto. Esto refuerza la idea de que Nintendo es un compañero fiable, resistente y eterno, a diferencia de la obsolescencia programada y la fragilidad de otros dispositivos tecnológicos. Como conclusión, mientras que Sony y Microsoft venden poder, realismo, victoria, conceptos adultos, estresantes y competitivos, Nintendo vende el bien más escaso en la vida moderna: seguridad. Vende la promesa de que durante unos minutos o unas horas puedes habitar un mundo donde todo encaja con un clic satisfactorio, donde los errores no son fatales y donde la única finalidad es sonreír. En un mundo de caos, Nintendo es el refugio. Ahora, quiero que te mires al espejo y me respondas en los comentarios. ¿Usas los videojuegos como un reto para demostrar tu habilidad o como un refugio emocional para esconderte del estrés de tu vida? ¿Es Nintendo tu búnker? Sé honesto, nadie te va a juzgar aquí. Soy SikiPixeles, no olvides suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos, darle un poderoso like si te gustó. Recuerda, está bien volver al útero digital de vez en cuando, siempre y cuando recuerdes salir. Nos vemos el próximo sábado.